Buenas tardes, este es el video para el concurso de profesor de Derecho Constitucional para la ESAP en pregrado, para el pregrado de Administrador Público. Mi nombre es Andrés Pérez, yo soy abogado de la Universidad Externa de Colombia. Tengo una especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales también de la Universidad Externa de Colombia. Tengo una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Javeriana. Bueno, lo primero es cuál es mi experiencia educativa con la educación a distancia, la educación virtual y el uso de las TIC. Yo creo que todo docente que tenga una mediana experiencia después de la pandemia, sobre todo, ha tenido un encuentro con este tipo de tecnologías. Un encuentro que al principio con la pandemia fue un poco forzado, pero que con el transcurrir de los años ha sido importante, interesante, retador y desarrollador. Eh, digamos que obviamente lo primero que pasa es que uno debe acostumbrarse a hablarle a la cámara con naturalidad y después tiene que hacer la clase interesante para que el estudiante participe. ¿Cómo lo hago yo? A través de preguntas al aire, a través de ejemplos hipotéticos, a través de casos concretos que los pongan a pensar. Para esta clase de constitucional es bien interesante el tema porque realmente digamos que estamos haciendo que el estudiante aprenda un lenguaje nuevo, que es el lenguaje jurídico constitucional, y a partir de allí vea cómo la implicación práctica que ese lenguaje tiene. Y eso no es sencillo. Entonces, para esto se necesita mucho la simplificación de conceptos, las ayudas de TICs, como por ejemplo presentaciones en Prezi, PowerPoint, Canva, ¿cierto? El aceptar evidentemente la nueva realidad, y la nueva realidad implica que ellos son muy de preguntarles a la inteligencia artificial. En este momento esa es la realidad y uno debe aceptar eso. Entonces, digamos que tenemos que partir de la misma base que parte el modelo pedagógico zapista, y es que el estudiante es el protagonista. Entonces, a partir de estas realidades que hemos expuesto en esta introducción, debemos invitar al estudiante a pensar, a razonar, a apropiar conceptos por sí mismo, de manera que sea mucho más sencillo para él decir el concepto con sus propias palabras. Más allá de aprenderse la memoria, el tema es que lo entienda, que lo interprete y que sepa explicarlo. Ahí es cuando realmente el aprendizaje tiene sentido. Entonces, digámoslo de esta manera, es muy importante para la clase el desarrollo de talleres prácticos, de foros de discusión y clases que simplifiquen los conceptos, que son los 3 ejes sobre los que he diseñado mi clase, para poder lograr que el estudiante que está empezando su carrera se apropie de ese nuevo lenguaje, lo haga suyo, vea cuáles son las implicaciones prácticas, vea cuáles son las limitaciones, vea que la Constitución no es un elemento que está ahí para enmarcar, sino que tiene una eficacia directa, vea cuáles son los casos en donde esa eficacia directa tiene sentido, y a partir de eso podamos lograr que el administrador público llegue a este punto de usar ese lenguaje nuevo dentro de su normal discurrir como persona y dentro de su profesión como administrador público en un futuro. Entonces, digámoslo así, que yo siempre les digo a mis estudiantes cuando estoy dando una clase virtual: vengan, participemos. O sea, una clase chévere cuando podemos participar todos, cuando realmente estamos ahí, todos en el mismo
idioma. Tengo una anécdota muy importante en donde a mi juicio se logró eso. Hace poco estaba dictando una clase, una masterclass en la Uniminuto. Estábamos hablando sobre accidentes de trabajo y a partir de ejemplos concretos y casos en los que se pone a pensar a los estudiantes, pues estábamos desarrollando el concepto de qué es accidente, cuáles son las limitaciones de ese concepto, qué no es accidente. Y fue muy interesante porque a partir de ejemplos que pudimos poner entre todos, delimitamos más fácil el concepto de accidente, sin ni siquiera acudir a la normativa, ¿cierto? Cuando ya acudimos a la normativa fue como apoyo, porque el salón ya tenía claro el concepto de accidente de trabajo. Y eso es lo que yo busco. Esa es mi experiencia, una experiencia reciente, eso fue hace más o menos un mes, acerca del tema de cómo aplicar realmente las tecnologías de la información en un modelo de clase en donde el estudiante sea protagonista conforme a lo que la ESAP quiere. Entonces, ¿qué logramos allí? Que cada uno aportara con sus propias situaciones al interior de la empresa sobre los elementos importantes del accidente de trabajo, qué debemos evitar, qué es accidente, qué no es accidente, cuáles son las zonas grises, ¿cierto? Cada uno fue capaz de ejemplificar conforme a su entorno cuál es la idea y cuáles son las limitantes que en la realidad han encontrado en este tema. Sé que la clase de Derecho Constitucional es una clase más teórica, pero miren, tiene tanto para ejemplificar, tiene tanto para hacer talleres, los conceptos de derechos fundamentales son tantos para desglosar que yo creo que evidentemente ese uso de esas herramientas de clase como talleres, como foros de discusión que he planteado en la prueba escrita, pueden llegar a ser una clase mucho más dinámica. El derecho constitucional tiene la fama de ser muy abstracto, muy teórico, pero creo que lo aplicamos todos los días y eso es lo que yo trataría de enseñarles al administrador público. Realmente esa es mi idea. Entonces, fíjense que eso lo logramos a partir de que ellos lo aterricen en su entorno. Por eso en mi prueba escrita hablamos mucho de aterrizarlo también en el plano local, ¿sí? Sé perfectamente que el público objetivo de la ESAP son estudiantes que no necesariamente se encuentran en las ciudades grandes del sur de Colombia, sino que también están en pueblos pequeños y que pues obviamente la realidad allí es diferente. Entonces la idea es que cada uno pueda apropiarse de los conceptos propios del derecho constitucional aplicándolo a su entorno, y para eso es importante que todos participen de una manera u otra en la construcción de la clase a través de los talleres y a través de los foros de discusión que se van a plantear y que al mismo tiempo, al irse evaluando, pues le van a quitar presión al parcial final. Siempre he creído que el trabajo durante el semestre es más importante que el mismo parcial. Y si ellos son buenos y juiciosos con relación a la materia, pues eso es una cosa muy satisfactoria. Ahora bien, el escenario hipotético de clase que se plantea dentro de la estrategia de enseñanza es este. Pues, por ejemplo, bueno, vamos a hablar entonces de derechos fundamentales. Lo primero es que hay una clasificación que para nosotros un poquito ya está superada doctrinariamente, pero que para mí es la más fácil o la más pedagógica para llegar a explicar las clases de derechos. Se hablaba de derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. En cuanto a los derechos de primera generación, tenemos que decir que son aquellos derechos que tiene la persona por ser persona. Ejemplo,
vida. Todos tenemos derecho a la vida por el hecho de nacer, ¿cierto? Se supone que todos tenemos derecho a vivir, por eso el homicidio es un delito, ¿cierto? Dignidad humana, que también es importante. Entonces, todos tenemos derecho a vivir dignamente. Eso es otro derecho personal. Al ser otro derecho personal, ¿cierto? Tenemos que vivir dignamente a partir de las condiciones personales de cada persona, valga la redundancia. Y el Estado, el papel del Estado es hacer menos desiguales esas condiciones personales, hacer que no haya tanta diferencia entre el dueño de Postobón y las personas que estamos en esta clase, por ejemplo, ¿cierto? Y el otro ejemplo importante de derecho fundamental es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo realmente en este punto, por ejemplo, ya no necesitaría usar gafas para dictar clase, porque las gafas son necesarias solamente para estar en el computador, para leer, para hacer actividades de esfuerzo. Pero yo usando gafas durante toda mi vida, ya no concibo mi vida sin gafas. Entonces parte de mi libre desarrollo de la personalidad usar gafas. Usar mis gafas. Es un elemento que yo considero elemento diferenciador, ¿cierto? Entonces, al considerarlo elemento diferenciador, estoy haciendo uso de mi derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Y es una cosa que les invito a preguntarse. El libre desarrollo de la personalidad implica que yo me pueda hacer un escudo de millonarios en la calva. ¿Cierto que no? Cierto que tal vez hay elementos, objetivos de profesionalismo y de sociedad que tenemos que seguir. A mí me encantaría, ¿cierto? Pero realmente ahí mi derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra limitado. Entonces, esos son ejemplos de derechos de primera generación. Ejemplos de derechos de segunda generación son derechos que nacieron en la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Son derechos como el derecho a la seguridad social, son derechos como el derecho a la educación, son derechos que el Estado debe garantizar en la medida de sus posibilidades. Entonces, al garantizarlo el Estado en la medida de sus posibilidades, pues vamos trabajando, ¿sí? Piensen en un servicio público. Cuando el municipio de Neiva dice, esta invasión es legal, pone los servicios públicos. ¿Qué hace realmente? Aumenta la cobertura de servicios públicos. Entonces, eso es un ejemplo de un derecho de segunda generación que se está extendiendo, se está aplicando, ¿cierto? Y por último, tenemos el derecho o los derechos de tercera generación, que son esos derechos un poco más colectivos, como la paz, ¿sí? Unos derechos aspiracionales como sociedad, en donde si se supone que si se garantizan los otros dos derechos, los otros dos tipos de derechos, llegamos a ese tipo a ese ideal social. Se supone que si garantizamos la desigualdad, reducimos la desigualdad, garantizamos el acceso a la educación, ¿cierto? Vamos a tener una sociedad más pacífica. Entonces, esos son los ejemplos importantes de derechos de primera, segunda y tercera generación. Y obviamente esta explicación que obviamente está tratando de simplificar conceptos jurídicos mucho más profundos, esa clasificación tiene mucha doctrina detrás, vendría acompañada de ayudas audiovisuales y ejemplos para que ustedes puedan ver, ¿cierto?, cómo se desarrollaría el escenario hipotético de la metodología que se ha diseñado. Y al final se puede hacer un foro de discusión, por ejemplo, sobre las limitaciones al libre desarrollo de la personalidad, que lo hace más interesante. Y realmente ayuda a verlo en el ámbito local, ¿cierto?, en las pruebas en las clases a distancia. Muchas gracias.